Hola amigos, soy Álvaro Arismendi. Los últimos 20 años me he dedicado a enseñarle a miles de personas y cientos de empresas cómo vender más, o mejor aún, cómo ganar más. Hoy, mis queridos amigos, quiero hablarles de un tema que siento que tenía en deuda y es esos errores comunes al emprender. Todos los días me encuentro alrededor de América Latina personas que iniciaron un negocio y se encuentran con miles de problemas. Me cuentan las historias: don Álvaro, nos robaron, don Álvaro, perdimos todo, don Álvaro, cometimos un error, don Álvaro, mil cosas. Y es que emprender es una tarea difícil, es una tarea exigente, mis queridos amigos. Y vamos a entender que cuando se mezcla la pasión con la ignorancia, el resultado final está muy cercano al fracaso. Entender esto es una clave esencial para entender que el proceso de crear una empresa es precisamente eso, un proceso, y un proceso que tiene que hacerse con todos los sentidos. Mis queridos amigos, vamos a analizar unos errores comunes. Entonces, el primero es entender que no es solo tener una buena idea. Error número uno. Hay grandes ideas, es más, hay grandes inventores que murieron en la pobreza. Uno de los casos que más me ha sorprendido es el de el señor que creó la televisión. La televisión, un artículo que en todas las casas tenemos hasta 3 y 4 televisores. Pues señores, murió pobre. Murió pobre el inventor. ¿Por qué? Por un asunto de patentes y por un asunto de financiación. Un invento tan interesante, y muchos inventores tienen historias muy similares, o grandes genios que se inventaron, crearon el producto, desarrollaron la idea, consiguieron un socio capitalista, el socio capitalista al final se quedó con todo el negocio, quedaron sin nada y debiendo dinero, que es aún peor. Entonces hay cosas que hay que aprender y hay cosas que hay que estudiar más allá de la idea. Lo primero es una idea, sí, claro que sí, porque primero pues uno concibe la idea y luego empieza a pensar en lo demás. Pero hay que pensar en lo demás antes de llevar a la práctica esa idea. Es muy común la gente que acostumbra el método costoso de ensayo-error. Es decir, aprende equivocándose, aprende con los errores, método costosísimo. Mis queridos amigos, hay que aprender a conocer paso a paso qué es lo que implica construir un nuevo negocio. Y aquí les voy a hablar de esos errores comunes. Entonces, ese primero, de tomar esa conciencia de que es muchas cosas más de una buena idea. Muchas cosas más de una buena idea. Error número dos. La segunda cosa importante a la hora de crear un negocio es mi estilo de vida. Yo tengo que analizar que cuando una persona es empleada, o cuando yo soy empleado, la gente trabaja 8, 10 horas, el que es muy juicioso, y luego se va a su casa, se acuesta a dormir tranquilo, se va a jugar, va a estar con su familia, el fin de semana descansa. Cuando pones una empresa, acabas de crear un hijo que te va a necesitar 24 horas al día, 365 días del año. Es un hijo que va a demandar mucho tiempo los primeros años. Es muy probable que después puedas poner un gerente o un presidente de tu empresa, pero siempre va a estar en cabeza tuya. Y siempre te van a necesitar en cualquier momento, porque el dueño no tiene horario. El dueño siempre debe estar disponible para su negocio. Entonces, lo primero que yo tengo que tener en cuenta para esto es que el negocio sea algo que me apasione, que algo que me guste hacer, que vaya con mi estilo de vida. Porque si yo estoy siguiendo un negocio en el cual lo único que lo estoy haciendo es por plata, es una de las cosas más graves, construir un negocio por plata. Muchas veces dirán, es que eso da plata, mis queridos amigos, todo da plata, hay un millonario de toda cosa. Lo que sí es importante es que mientras da ese dinero, tú debes estar esforzando y entregando una cantidad de tiempo, una cantidad de energía, sacrificando tiempo de tu familia, sacrificando tiempo de tu vida, en muchas ocasiones de tu salud. Y esto, hacerlo solo por plata, es una cosa que no dura. La gente desiste. Es importante primero que vaya con mi pasión, que se parezca a mí, que se parezca a lo que me gusta.
que eso me apasione. Un día me decía un emprendedor, y yo, hombre, Hare Krishna, Hare Krishna, iba a emprender un negocio. Y yo, no, es que yo quiero poner una ganadería, porque a mí me han dicho que tener ganado, eso es una plata muy segura. Historia real. Yo le dije, hombre, pero Hare Krishna, pues, creciendo ganado, eso sí, pues, estás como en el lugar equivocado. No, que vaya con su estilo de vida, que vaya con lo que le gusta, que usted cuando lo haga con gusto a la hora que haya que hacerlo. En el momento en el que le toque, que usted llegue allá con una sonrisa. Eso es fundamental. Mis queridos amigos, ese es error número 2, ese estilo de vida. Esto lo que va a garantizar es la duración, la permanencia de ese negocio. ¿Cuánto estoy dispuesto a aguantar? ¿Cuánto estoy dispuesto a esperar? Si es mi pasión, puedo esperar un poco más. Y ahí está entonces esa clave esencial. Error número 3. Vamos al número 3. El número 3 son los numeritos, los numeritos. Mis queridos amigos, todos los días me encuentro gente que tiene muchas ideas de negocio y cuando empiezo a hacerle preguntas, el negocio se cae. La primera pregunta que yo les hago es, ¿usted cuánto se quiere ganar? ¿Cuánto se quiere ganar en este negocio? ¿Cuánto espera ganarse? ¿Cuánto es su ilusión? Entonces me dicen una cifra. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, muy bien. Ahora, ¿cuántos de estos productos o de estos servicios debe usted vender para ganarse esa plata? Es decir, para que le quede esa plata libre, teniendo en cuenta que usted tendrá unos costos para obtener este resultado. Serán costos de producción, de fabricación, de comercialización, unos costos, pero que hay que restarlos y de esa utilidad hay que restar otros costos que son los temas de impuestos y demás. Entonces ahí para saber cuánto es lo que a usted le queda. Muchas veces cuando hago este ejercicio con muchas ideas de negocio, ya ahí el negocio muere, porque ya se dan cuenta de que lo que están pensando es un imposible, no hay cómo lograr eso que quieren con ese negocio. Entonces, esta es una pregunta que yo tengo que tener muy clara. ¿Cuánto me quiero ganar? ¿Cuánto tengo que vender para ganarme eso? Esos son numeritos esenciales. ¿Cuánto puedo aguantar? Es decir, ¿cuánta plata le debo meter a este negocio? ¿Y cuánto puedo aguantar sin plata esperando a que el negocio me la dé? Esa pregunta es clave, mis queridos amigos, porque ahí muchas personas inician el negocio y a la mitad del camino un negocio súper bien, una idea súper buena, pero se quedaron sin liquidez, se quedaron sin plata para comprar insumos, sin capital de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto me vale? ¿Cuánto empieza esto a producir? ¿Cuánto podemos esperar? Hay que entender que cuando creamos una empresa, las empresas, la probabilidad de éxito en 5 años es más o menos entre el 20 y el 30%. Es decir, de 10 empresas que se crean, en 5 años solo aparecen máximo 3. Ese es el promedio estadístico. Si es una startup, por ejemplo, lo que se hace en Silicon Valley, la estadística es exitosa 1 de cada 10. O sea, 9 perdieron todo. 9 perdieron todo. Entonces, es mejor jugar la plata en el casino, donde, por ejemplo, en las tragamonedas, la probabilidad de éxito es del 18%. Esa es la probabilidad que garantiza en un casino un tragamonedas. Entonces, si eso yo lo tengo que tener en cuenta, ¿por qué? Porque es que acá en los negocios hay un riesgo y hay un riesgo alto. Hay gente que empeña todos sus recursos, empeña todo el capital de su familia en una idea. Y eso está bien. Es que, mis queridos amigos, hay que entender que una de las tareas importantes es emprender. Y más con los cambios que vienen en la economía mundial, dado la cuarta revolución y todo el desarrollo de la inteligencia artificial, muchos empleos van a desaparecer. Hay que aprender a emprender. Aprender a emprender. Es decir, hay que entender cuáles son todas esas variables. El hecho de que yo comente esto no es para que se desanimen, es para que las evalúen y encuentren una solución. Error número 4. El cuarto error común es no saber nada de marketing. No saber de marketing. Mis queridos amigos, una de las primeras cosas
que hay que entender es que hay malos productos que se venden. Es decir, por ejemplo, hay remedios para el daño de estómago, para el dolor de estómago, que se volvió la chispa de la vida. Y estamos hablando de Coca-Cola. ¿Sí? Si nació como un remedio, terminó siendo la chispa de la vida. Es una forma de entender que un producto que puede servir para una cosa o un mal producto puede tener una gran connotación a nivel de mercado que interese o que enamore gracias a toda la estrategia que se desarrolle de mercadeo. ¿De mercadeo en qué? En creación de marca, en estructuración de la marca, en comunicación, en publicidad. Hay que entender que hay que hacer publicidad, publicidad de todos los tipos y que esa publicidad hay que tenerla dentro del flujo del proyecto. Vamos a tener el producto, pero hay que tener una publicidad. Y hay que tener una publicidad antes de expectativa, durante y después de la compra. Todo eso lo tengo que construir, pero todo comienza con un estudio de mercado. Hay que preguntarle al mercado si les interesa el producto, cuánto estarían dispuestos a pagar por él. Esta es una investigación que hay que hacer. Hay empresas que hacen esas investigaciones de mercado, empresas que les ayudan. Hay una que les recomiendo, imk.com, I de iglesia, M de mamá, K de kilo.com, que hace esas investigaciones de mercado. Pero hay que preguntar al consumidor si le interesa, cómo le interesa, dónde lo puede conseguir, cómo le gustaría a usted comprarlo, cómo le gustaría que estuviera empacado. Cosas para conocer de parte del cliente. Muchas veces solo nos llevamos la imagen de la idea y pensamos que esa idea es muy buena, pero el mercado de esta ciudad, de este lugar, no le gusta. Puede que a otro mercado sí, entonces habrá que investigar cuál, pero hay que hacer esos estudios. Es un error muy común. Arrancan, ¿sí?, y hacen las investigaciones de mercado después de haber hecho ya el desarrollo o cuando no hay ventas. Ese se hace antes, cuando se está concibiendo el proyecto, cuando se está concibiendo ese emprendimiento. Hagan investigación de mercado. Analicen todas esas alternativas de mercadeo, cuánto les van a costar, cómo las van a desarrollar, quién las va a hacer, durante cuánto tiempo, si van a tener un punto de venta, cómo van a hacer ese visual merchandising, cómo van a hacer que el cliente llegue a comprar al lugar, que el impulso lo lleve a pedir el producto o el servicio. Esas son cosas que hay que pensar en la hora de la construcción en términos de mercado. Error número 5. La quinta cosa es no saber de ventas. Mis amigos, una cosa es saber del producto y hay que saber y estar apasionado con el producto. Y otra cosa distinta es saber vender el producto. Hay gente que puede saber mucho del producto, pero no saber vender el producto. Son dos saberes distintos. Hay que saber mucho del producto y hay que saber vender el producto. ¿Qué es saber vender el producto? Entonces, si yo le voy a vender, ¿a quién le voy a vender? Entonces yo tengo que entender que le voy a vender a distribuidores o le voy a vender al cliente final. Entonces, si le vendo a distribuidores, hay un proceso de venta distinto, porque ahí le tengo que vender un negocio. Si le vendo al cliente final, entonces yo lo tengo que saber para venderle una solución. Al cliente final yo le vendo una solución. Debo saber, primero, dónde encuentro mis clientes. ¿De dónde los voy a sacar? ¿Quién es mi cliente potencial? ¿Dónde están? Segundo, ¿cómo los voy a ir a buscar? Los voy a llamar, voy a llegar en frío, voy a hacer a través de referidos. ¿Cómo voy a llegar donde ese cliente? ¿Cómo voy a explorar en su necesidad para conocerlo más? ¿Cómo presento mi producto, mi servicio como una solución? ¿Cómo cierro esa venta? ¿Cómo manejo esas objeciones? ¿Cómo hago esa venta cruzada? Todo esto con herramientas de neurociencias para entender que el cliente cada día cambia más y cómo impacta mi comunicación en su forma de pensar, con herramientas de programación neurolingüística para saber cómo le vendo a cada tipo de cliente, si es auditivo, si es visual, si es kinestésico. Son los aspectos en los que me debo hacer fuerte. Mis amigos, las empresas, por lo primero que se quiebran es por vender. Si usted no vende, entonces hay que preocuparse por el mercadeo y por las ventas. Son las dos cosas, es decir, por hacer que lleguen más clientes a la puerta y porque el cliente que llegó a la puerta compre y compre más. Ahí está ese proceso de ventas.
en el cual hay que hacerse un experto. Hay que volverse un experto en este tema de las ventas, porque es ahí lo que va a generar la sostenibilidad de mi negocio. Si voy a tener vendedores, entonces tengo que aprender cómo reclutarlos. Un buen vendedor son 3 cosas claves: su selección, su entrenamiento y su gestión. ¿Cómo lo voy a seleccionar? Hay que hacer pruebas psicotécnicas de ventas. Hay que hacer entrevistas, simulaciones. Hay que ponerlo a vender, hay que verificar su hoja de vida, llamar a verificar sus referencias. ¿Cómo lo voy a entrenar en ventas y en el producto? ¿Y cómo voy a medir su gestión? Es decir, ¿qué va a hacer en el día? ¿Cuántas llamadas debe hacer? ¿Cuántas visitas? ¿Cuántos clientes está atendiendo? ¿Cuál es su tasa de cierre? Es decir, de a cuántos que atendió, a cuántos le vendió. Esas son mediciones que voy a tener que hacer con mi vendedor. ¿Cómo está haciendo su mezcla de ventas? No me vende sino un producto, pero las otras referencias no. Esas son cosas que tengo que tener en consideración a la hora de reclutar un vendedor y tener un equipo de ventas en mi organización. ¿Cómo voy a sacar adelante ese equipo de ventas?